la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a todas las diputadas y diputados miembros de la comisión, también a los invitados que nos han acompañado en la tramitación de este proyecto, especialmente del Ministerio Público que está en pleno. Nunca habíamos estado con tantos fiscales juntos, así que muchas gracias al Ministerio Público, ha sido muy importante en la prosecución de este proyecto, también al Ejecutivo, por cierto, y a la Defensoría Penal Pública. Muy bien, le ofrezco la palabra al señor secretario, abogado Patricio Velázquez, quien dará lectura a la cuenta. Gracias. ¿Estás sin audio, Patricio? Ahora sí. Ya, gracias, señor presidente. Para la sesión del día de hoy se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos la confirmación de la asistencia de la señora subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, a esta sesión, como también del señor director nacional de Senda, Carlos Charme, del señor Luis Toledo, director de la Unidad de Narcotráfico del Ministerio Público, también del director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, Mauricio Fernández Montalbán, Defensoría Penal Pública, señor Javier Ruiz Quesada, abogado de la Unidad de Corte, de la Fundación Daya, la señora Ana María Casmuri, y excusa al señor Claudio Venegas de la Fundación Utopía, que no pudo asistir el día de hoy, señor presidente. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Muy bien. Bueno, en las sesiones pasadas, este presidente dio cuenta de su renuncia a la presidencia de la comisión. El señor secretario explicó los plazos mínimos que deben proceder para efectos de que la comisión se pueda pronunciar y si hay acuerdo, elegir de inmediato al sucesor. Por eso a mí me gustaría insistir en aquello y conforme al reglamento, pedirle a la comisión respetuosamente que se acepte mi renuncia como presidente de la comisión, conforme a los acuerdos que habíamos adoptado. Yo además tengo un compromiso. Entiendo que la bancada del Partido Socialista, a quien le corresponde presidir durante este ejercicio, ha elegido democráticamente al diputado Marco Ilavaca como mi sucesor en el cargo. Se trata, y no es necesario que lo diga yo, porque todos lo saben, de un diputado muy responsable, que estoy seguro le va a dar garantías de buena conducción, de seriedad, de ecuanimidad y de trabajo riguroso, tal como lo hemos venido haciendo durante esta legislatura a todos los diputados de la comisión. Así que yo les agradecería y humildemente lo solicito por segunda vez que se acepte mi renuncia a la presidencia de la comisión por las razones que he señalado. A mí me gusta cumplir los acuerdos y que podamos proceder en esta sesión a elegir a mi sucesor o sucesora en el cargo. Ofrezco la palabra. Señor secretario, ¿habría unanimidad para aceptar la renuncia de este presidente? Ofrezco la palabra, diputado Mellado. Presidente, como lo dije en la sesión pasada, usted ha sido bastante ecuánime en el tratamiento de los proyectos de ley. A veces quizás hemos tenido diferencias. Yo reemplazo aquí a Paulina, que espero llegue mañana. Pero yo no voy a aceptar su renuncia, ¿cierto? Por lo tanto, no voy a dar la unanimidad para su renuncia, presidente.
Gracias, diputado Mellado. Lo lamento mucho. Yo solo quisiera, no por ser majadero, pero la verdad es que la única diferencia de aceptarse o no la renuncia es que si no se elige el nuevo presidente hoy día, se elegiría el día martes, porque de acuerdo al reglamento ya el martes estaríamos en condiciones de elegir por mayoría como corresponde al nuevo presidente. Pero entiendo que no hay unanimidad, lo lamento mucho. Diputado Fonsalía. Sí, presidente. Bueno, lamentablemente el día martes, cuando deberíamos haber hecho este proceso rápidamente, no lamentablemente, pero de alguna manera la diputada Giles exigió cumplir el reglamento. Entonces, cuando uno exige cumplir el reglamento, hay que cumplirlo y no ocupar las normas reglamentarias cuando queremos y cuando no queremos, desconocemos los acuerdos. La diputada Giles exigió que se cumpliera el reglamento, que eran 45 horas para la próxima sesión ordinaria, que es el día martes. Yo creo que cumplamos lo que se acordó ese día, que es en base al reglamento. Yo tengo una duda, eso sí, que le quería preguntar al secretario, porque el día martes usted renunciaría, y está en su legítimo derecho a renunciar, pero se produciría la vacancia. Y la vacancia opera el mismo sistema, o sea, tienen que pasar 45 horas hasta la próxima sesión ordinaria para votar por el presidente. Es decir, si vamos a regirlas por las normas reglamentarias, el día martes usted renunciaría y de ahí el martes siguiente tendríamos la votación, entiendo yo. Eso es lo que pediría preguntarle al secretario si es así. Gracias, diputado Fonsalía, señor secretario. Gracias, señor presidente. Bueno, lo que señala el señor Fuenzalida está regulado en el artículo 241 del reglamento, que señala que si se produce la vacancia del cargo de presidente dentro del periodo legislativo, se procederá a la elección correspondiente a la primera sesión ordinaria que se celebre después de 45 horas de ocurrida la vacancia. Vendría a ser así, claro. Bueno, salvo que haya unanimidad el próximo martes para elegir al presidente y estoy de acuerdo, estoy seguro que vamos a respetar esa tradición democrática que siempre ha imperado en esta comisión. Bueno, lamento la decisión, pero me toca cumplir con mi obligación de seguir conduciendo esta sesión. Tarde o temprano, estoy seguro, tendremos al diputado de la Vaca de presidente. Más temprano que tarde. Muy bien. Presidente, la diputada sí. Vallejo está pidiendo la palabra. Perdón, diputada Camila Vallejo, disculpe, no la había visto, le ofrezco la palabra. Sí, no se preocupe, presidente. Gracias. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas quienes nos acompañan de invitados. Y la verdad es que yo quisiera despejar un elemento que se ha repetido en estos debates, no solamente acá, sino que en otras comisiones cuando se presenta la renuncia de los presidentes. Muchas veces los presidentes, y pasó así en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el presidente de también la Democracia Cristiana, Calisto, presentó su renuncia solicitando que la apoyaran y los parlamentarios del oficialismo, con el argumento de que valoraban su gestión, no aceptaban la solicitud del propio presidente, desestimando una cuestión que había sido solicitada particularmente, incluso a cada uno de los parlamentarios, y haciendo alusión a cumplir el reglamento. Pero yo quiero señalar claramente que el reglamento efectivamente establece un plazo, pero es el mismo reglamento el que le permite a la comisión por unanimidad adelantar esa votación. Entonces no habría ningún incumplimiento cuando los parlamentarios dan esa unanimidad. O sea, estaría bajo el marco reglamentario, no estaríamos faltando al reglamento. Entonces a mí me parece... No me sorprende, la verdad, porque ha pasado en otras comisiones, pero es lamentable esta mañosería de retrasar un cambio que se va a producir igual solo por fastidiar a la comisión o fastidiar a la oposición. Y yo creo que eso, la verdad es que no es una práctica que creo que debe repetirse en otras ocasiones, porque aquí hay un compromiso más, si respetamos al presidente y valoramos su gestión, él mismo está solicitando aceptar su renuncia, proceder a la votación, para que continúe la conducción desde la oposición de esta Comisión de Constitución. Y yo creo que es medio contradictorio valorar la gestión del presidente y a su vez no respetar la solicitud que él expresamente había ha realizado en más de una oportunidad. Eso quería señalar, presidente. Muchas gracias, diputada Vallejo. Comparto en un 100% sus palabras y efectivamente el reglamento permite por unanimidad
proceder a la elección del nuevo presidente y lamento mucho que no haya existido esa unanimidad por segunda vez. Muy bien, toca en consecuencia continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, boletines número 13.588-7, 11.915-7, 12.668-7 y 12.776-7 con urgencia de discusiones inmediatas. Nos acompaña el Ejecutivo, nos acompañan los representantes del Ministerio Público, entiendo también de la Defensoría Penal Pública y particularmente está presente la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martolé. Ahí también está don Javier Ruiz de la Defensoría Penal Pública. Si hacemos las cosas con la celeridad y seriedad que caracteriza a esta comisión, yo creo que podemos despachar este proyecto el día de hoy. Así que vamos de inmediata al comparado, señor secretario, para ver si pudimos cumplir ese propósito de este proyecto que está con discusión inmediata. Sí, señor presidente, en la sesión pasada, la última votación que hicimos es de la indicación número 26. Voy a encontrar la página, que está como en la página 53, 55, claro, de la diputada señora Giles, que ya fue votada, aprobada. Por lo tanto, deberíamos comenzar a partir de la indicación 27, pero hago presente que quedó pendiente. Sí, esa fue la última que votamos. Sí, y está aprobada. Lo que sí hago presente que quedó pendiente el artículo 5 del proyecto en relación con la restitución del subsidio habitacional para las personas que habían sido condenadas por delitos. Sí, artículo 5, aquí lo estamos, tercero. El No quinto sé está en la página 43. Ya, nosotros hemos tenido un debate en 2 sesiones respecto de esta norma. Le habíamos pedido una precisión al Ejecutivo. A algunos de nosotros no nos quedó muy clara la precisión porque la interpretación del Ejecutivo es que esto significaba la obligación de restitución del crédito y no del inmueble. Muchos de nosotros entendemos, conforme a la misma norma, que la consecuencia es la restitución del inmueble que puede servir de residencia y habitación a la familia, a los hijos, a los niños actualmente, y que había una dificultad. No sé si se quiere seguir debatiendo respecto a este tema o derechamente procedemos a la votación. Me gustaría saber el parecer de la comisión. No sé si se requieren elementos adicionales. Tuvimos también la opinión del Ministerio Público al respecto. Entonces, si les parece, procedamos a la votación derechamente de la propuesta. Señor secretario. Sí. Me llegó el reemplazo de donde Ya, de cuenta del reemplazo está nomás. verificando. Sí, Pero, por la diputada señora Paulina Núñez. Perfecto. Reemplaza a don Miguel Mellado. Entendemos que ya es un reemplazo permanente, el diputado Mellado. Muy bienvenido. Sí, señor presidente, el artículo 5 que se pone en votación, ¿cierto? Está en la página 43 del comparado y lo que hace es dentro de un listado de sanciones, ¿cierto? Está al ser condenado por presidio mayor por los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 de la ley número 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, se une a las causales por las cuales esta norma modificada obliga a la persona que recibió un subsidio habitacional a restituirlo por distintos motivos. Esto, por ejemplo, hay otros más, no habitarle personalmente él, su grupo familiar, por ejemplo. Pero ahora se agrega de ser condenado con presidio mayor por los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 de la ley 20.000. Eso, señor presidente, para los efectos de la votación. Perfecto. Tome la votación, señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. Vamos a ver.
Jorge, no está Jorge. Don Juan Antonio Coloma. Don Juan Antonio. A favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque, déjame ver si está. No, no, don Luciano estuvo por aquí recién, pero, sí, pero no está en este momento. Don Sebastián Torrealba, no recibió reemplazo, don Sebastián, por la señora Camila. Pero no, de buena fe Sí. no aceptamos. No sé si lo No se tiene. lo hago yo, soy jefe de bancada, así que se lo hago Ya, yo mismo. perfecto. A favor, A favor. secretario. Pepe. Don Gonzalo Fuenzalida, A favor. a favor. Don Marcos y la vaca. Presidente, esta es una discusión que hemos dado latamente. Creo que es muy peligroso e injusto, sobre todo para la familia de la persona condenada, el dar esta posibilidad, por lo tanto yo estoy en contra. En contra, don Marcos y la vaca. Don Diego Ibáñez está online. Sí, secretario. Yo voto en contra. Creo que esta regulación particularmente atiende a temas que exceden incluso el objeto del proyecto. Creo que aquí no corresponde generar este tipo de presión, por decirlo de alguna forma, extendida a las familias. Así que yo voto en contra del presidente. Sí. Señora Pamela, no está en este momento. Don Miguel Mellado. A favor, señor secretario. Señor secretario, presidente, la pena es una sanción impuesta y tiene el carácter de personal, o sea, extender los efectos de la pena, porque eso es lo que se está estableciendo aquí, buscando aquí, a quienes no tienen responsabilidad en la comisión del ilícito, es una impropiedad desde todo punto de vista, así que voto en contra. Patricia, tu audio está en silencio. Señora Camila Vallejo. Presidente, por la misma razón expuestas, en contra. En contra. Entonces, en contra. Bien. Y don Leonardo no está. Don Matías Walker, presidente de la comisión. Muchas gracias, señor secretario. Ante la duda respecto de una votación, uno siempre debe hacer prevalecer como agente del Estado de Chile el principio del interés superior del niño. Por eso voto en contra de esta propuesta. En contra, señor presidente. El artículo 5 ha recibido 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, es rechazado, señor presidente. Muy bien. Rechazado. Continuemos, por favor. Sí. Ahí, en la última sesión habíamos votado el artículo, perdón, la indicación número Perdón, ¿está el diputado Alessandri? ¿Me dicen? 20. Online no está. Ya. Ya. Se incorporó la diputada Giles por si quiere incorporar su voto, ¿no? Ya, se suma el rechazo. Sí. Bueno, la siguiente indicación, señor presidente, es la número 27, que correspondería votar en esta ocasión. Está en la página 56 del comparado. Indicación 57 de la diputada Giles y otros diputados que después posteriormente la han también suscrito, pero el comparado aparece así. Para agregar el siguiente artículo 11º al proyecto de ley. Este artículo 11º incide en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. La norma que se modifica es el artículo 9 bis. Asimismo, el fiscal nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, antes de asumir sus cargos, deberán efectuar una declaración jurada en la cual acrediten que no tienen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. 56. O si lo tuvieran, que su consumo está justificado por un tratamiento médico. Acá se agrega, después del término ilegales, o sea, que no tiene dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, la oración, digamos que es, y acompañar un examen médico que la respalde
el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo. Y luego continúa como es la norma vigente o si la tuviere que su consumo está justificado por un tratamiento médico. Esa Muy es, bien. señor presidente, la indicación número 27. Gracias, señor secretario. Precisamente tenemos a representantes del Ministerio Público en esta sesión. No sé si quieren emitir una opinión en relación a esta propuesta, que dice relación precisamente con la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Don Mauricio Fernández, me parece que había pedido la palabra, ¿o no? No, ya, es que lo veo en la pantalla con una mano levantada. Ah, no. ¿No? Sí, Señor presidente, sí, en todo don Mauricio. caso, gracias, señor presidente, por su intermedio. En todo caso, también está Luis Toledo, el jefe de la unidad de drogas, pero en lo que a mí concierne, me parece que es una propuesta razonable y me parece adecuada. Muy bien, muchas gracias, don Mauricio. Don Luis Toledo, señor fiscal, por favor, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Solo complementando la opinión de Mauricio, claramente razonable la propuesta, solo hacer referencia a que claramente la función de fiscal o de funcionario del Ministerio Público es incompatible con cualquier adicción, por así decirlo, a una sustancia ilegal. Se agrega esta palabra ilegal y respecto de la periodicidad de cada un año, nosotros queremos hacer referencia a que somos efectivamente objeto de exámenes para los fines de poder determinar el consumo de sustancias en forma periódica. No tenemos la periodicidad de un año, sino que es aleatorio. En el fondo nos puede tocar a cualquier funcionario y nos ha tocado a todos nosotros con la finalidad de poder determinar aquello. El punto tiene que ver con el tema del costo asociado, y creo que le va a rebotar a cualquiera de los organismos públicos asociados a esto. La pregunta es, ¿se hace cargo de esto digamos, cada organismo público o existe una partida al efecto? Y hago la pregunta simplemente, señor presidente, porque creo que sería bueno revisarlo desde ese punto de vista. Y sobre todo determinar la sustancia a través de un reglamento. Por ejemplo, hoy día la Fiscalía está determinando internamente la adopción de las siguientes sustancias, particularmente la cocaína, marihuana y éxtasis. Pueden ser otras sustancias también declaradas ilegales. No sé si eso se puede determinar a través de reglamento o lo va a establecer la propia ley. Dejo estas dos preguntas solo para ver si los autores de la moción pueden hacerse, digamos, revisar efectivamente un poco, digamos, la especificidad de la normativa. Solo eso. Muchas gracias, señor fiscal don Luis Toledo. Si algunos de las diputadas y diputados quieren hacer una propuesta de redacción, estamos abiertos a recibirla, pero como tenemos el firme propósito de despachar este proyecto el día de hoy, le solicito al señor secretario que pueda tomar la votación, por favor. Perdón, diputado Mellado. Gracias, presidente. Que leyendo el 27, 28 y el artículo 27, 28, 29 es más o menos lo mismo en distintos cuerpos. Quizás lo votamos en una sola para hacerlo más reducido. Pero es lo mismo, es casi lo mismo los tres, para los distintos órganos del Estado. Para orden de la Secretaría, yo prefiero que vayamos revisando uno a uno. Muchas gracias. Señor secretario, tome la votación, por favor. Gracias, señor presidente. Indicación número 27, señora diputada Pamela Giles. Don Jorge no está conectado. Don Juan Antonio Coloma, por favor. Don Juan Antonio, que está conectado, pero ahora no lo está. Ya, sigamos adelante. No está en este momento. Sí, no está. Y don Luciano tampoco. Don Luciano, acá está, se me había arrancado. A favor, señor secretario, gracias. A favor, don Luciano. Señor Sebastián Trujillo. A favor. Diego Ibarra. Me saltó, secretario. ¿Ah? Perdón.
Disculpe, don Gonzalo Fuenzalida. Sí, secretario, presidente, quiero decir que la diputada Giles está reiteradamente amenazándome en este minuto de muchas cosas. Y quiero dejarlo en acta para que, por si mi vida corre peligro, que se sepa. Por no haber aceptado su renuncia. Yo voto a favor, secretario. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Estamos en don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don Diego Ibáñez. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos. Señora Pamela Giles. A favor. A favor. Don Miguel Mellao. A favor. Don René Zafirio. A favor. Don Leonardo Soto no se encuentra. Señora Camila Vallejo. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. ¿Aprobado por unanimidad? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 0. Indicación 27. Vamos a la 28. También de diputada Pamela Giles para agregar el siguiente artículo 12º al proyecto de ley. Este incide en la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile, su artículo 14 bis. Dice que, artículo 14 bis, no podrá ser consejero el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Entonces acá se agrega en el inciso segundo, perdón, el inciso segundo que no leí, para asumir el cargo el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra efecto de esta causal de inhabilidad. Entonces agrega en el inciso segundo de este artículo 14 bis, luego de la palabra inhabilidad, que es la que se refiere en el inciso segundo a la declaración jurada, y antes del punto final la siguiente frase, y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo. Y agrega en el inciso primero de otra disposición de la misma ley orgánica, que es el artículo 81 bis, que voy a leer en la norma, no podrá desempeñar las funciones de directivo superior o su equivalente en el Banco Central, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir alguno de sus cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra efecto de esta causal de inhabilidad, y se agrega, y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada año durante el ejercicio del cargo. Muchas gracias, señor secretario. Puede tomar la votación. Muy bien, señor presidente. Tenemos la indicación 28. A ver si había un cambio entre el asistente, ninguno. Don Luciano Cruzcoque, a favor. Señor Sebastián Torrealba. A favor. A favor también. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor, don Gonzalo. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor, don Diego. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor. Señora Pamela Giles. Presidente, ya que estamos bromistas, quisiera responderle por su intermedio al diputado Fuenzalía, que como es de público conocimiento y notorio, a los choritos yo me los como con limón. Apruebo. Aprueba. Don Miguel Mellado. A favor también. Don René Zafirio. A favor, don René. Señora Camila Vallejo. A favor. A favor también. Y señor presidente. A favor. 10-0-0 también, señor presidente. Aprobada por unanimidad la indicación 28. Vamos a la 29, que está en la siguiente página 58. Indicación que sí, ella en el Código Orgánico de Tribunales de la diputada señora Giles para agregar el siguiente artículo 13º al proyecto de ley. Modifica el Código Orgánico de Tribunales de la siguiente forma. Agrégese un segundo inciso nuevo al artículo 251 del siguiente tenor. El artículo 251, eso es su primero, vigente, ¿cierto? No, dice, no puede ser juez la persona que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, y acá se agrega este inciso segundo, nuevo, que dice, para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra efecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada año durante el ejercicio del cargo. Luego, agrega en el inciso primero del artículo 323 ter la frase siguiente:
La norma a la cual incide la modificación es el artículo 123.3 del Código Orgánico de Tribunales y dice asimismo, antes de asumir sus cargos, los miembros del escalafón primario deberán prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentran efectos en la causal de inhabilidad contemplada en el artículo 251 y la indicación lo que hace es agregar la siguiente oración y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pregunta, ¿hubo informe de la excelentísima Corte Suprema respecto de esta propuesta? No sé si procedía o no, pero pregunto para efecto del acta si hubo algún informe. No existió. Está bien. Sí, lo que pasa es que como hay normas del Código Orgánico de Tribunales, a veces les interesa enviar una opinión, pero está bien. Efectivamente, el informe, en caso que la excelentísima Corte Suprema lo considere, lo puede enviar en cualquier estado de la tramitación del proyecto, por lo que podemos proceder a la votación. Sí, exacto. Indicación número 29 al Código Orgánico de Tribunales, don Luciano Cruz Coque. A favor, señor A secretario. favor, don Sebastián Torrealba. Don Gonzalo Fuenzalida. Sí, presidente, ya que estaba la Fiscalía, quisiera dejar también en acta que la diputada Giles me ha amenazado de un delito de trato inhumano y canibalismo, de comerme, y con limón me encima. Entonces, para que la Fiscalía tome nota, por si se produce, sepa que recibe una amenaza de la diputada Giles de un trato inhumano, sancionado en la ley 20.968 sobre trato inhumano y degradante. Voto a favor, presidente. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez. Para que nos remitamos al proyecto, voto a favor. A favor. Don Marcos y la Vaca. Creo que hoy día la importancia de normas que combaten el narcotráfico tiene necesariamente que cruzar a todo el Estado y los jueces del escalafón primario y todos aquellos que definen el escalafón primario del Poder Judicial requieren estar también incluidos. A favor. A favor, don Marcos. Señora Pamela Giles. Apruebo. También a favor. Don Miguel Mellado. A favor. Don René Zafirio. A favor, don René. Señora Camila Vallejo. A favor. A favor, señora Camila Vallejo. Y señor presidente. A favor. Aprobado también por unanimidad, 10-0-0, señor presidente, a la indicación número 29. Vamos a ver qué nos va quedando. Bueno, están las normas transitorias. No, pero la indicación 30 del presidente de la comisión. Ah, ya, veamos. Veamos. Acá está, la 30, la final. La 30, sí. De las señoras Mick, Cariola, Hitch, Torres, Leonardo Soto, Mirosevich, para incorporar un artículo transitorio. Es otra, Patricio. No, Es una don indicación Patricio, del que usted señor está con otro comparado. ¿Ya? La página 60, el comparado, voy a usar este comparado. la número 30, que es una indicación del diputado Matías Walker. Ya. Veamos. Aquí me cambié de comparado. Perfecto, acá está. Está. ¿Le paso el comparado? Sí, no se lo estoy viendo, pero que hay varias indicaciones acá. Sí, señor presidente. Ley vigente, mensaje.
31, Página 60, 60, 30, acá está. columna a la derecha. Sí. Perfecto, aquí ya me ordené. 29, 30. Ya. La indicación 30, diputado Sir Walker, para incorporar un nuevo artículo del siguiente tenor. El artículo nuevo, modifícase el decreto con fuerza de ley número 4 de 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos, en el siguiente sentido. A. Al artículo 39, intercálese un nuevo inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero del siguiente tenor. Las personas naturales que aporten de conformidad al inciso anterior deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 39 bis. B. Intercálese un nuevo artículo 39 bis en el siguiente tenor. Artículo 39 bis. En ningún caso los partidos políticos podrán recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en la ley 19.366, 19.913 y 20.000. Asimismo, los partidos políticos deberán remitir trimestralmente al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 39. En el evento que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero, el partido político deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportantes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan. Gracias. ¿Y hay una literal C también? Sí, leámoslo también porque tiene relación con lo mismo. Y el literal C, intercálase el siguiente artículo 65 bis nuevo, artículo 65 bis. Las sanciones dispuestas en el artículo anterior se aplicarán también en el caso de infracción a lo dispuesto en el artículo 39 bis. En caso de reincidencia o de negligencia inexcusable de haber recibido aportes de personas que se hubieran formalizado la investigación, respecto a las cuales se hubiera formalizado la investigación, decretaba la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000, o se acreditara la participación dolosa del presidente o sus tesoreros, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido. Además, los integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados por el término de 8 años para ocupar cargos directivos de un partido político, salvo que acreditaren no haber tenido conocimiento del hecho. Hasta ahí llega la indicación. Si quiere, siga con la 31 que tiene que ver también con el mismo objetivo que ustedes ya habrán advertido lo que persigue. Perfecto. Indicación 31. Sí, por favor, revise. Indicación 31, diputado Sir Walker, para incorporar un nuevo artículo del siguiente tenor. Artículo nuevo. Modifícase el decreto con fuerza de ley número 3 de 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control de gasto electoral en el siguiente sentido. Dos puntos A. Al artículo 12, suprímase el siguiente párrafo del inciso primero, si estos pudieran ser identificables. O sea, dice el artículo 12, los aportes que reciban los candidatos de los partidos que excedan los gastos en que hubieran incurrido, serán devueltos a los aportantes. Si estos pudieran ser identificables, se suprime. Se suprime esta frase, de manera que los aportes que reciban los candidatos de los partidos que sean los gastos en que hubieran incurrido serán devueltos a los aportantes. De la oportunidad que se refiere a la letra C, bla, sigue para adelante. Después, al artículo 19, agrégase el inciso primero, luego el punto final, el siguiente texto. El inciso primero dice, todos los aportes a que se refiere el artículo 10 constarán por escrito, consignarán el nombre completo y número de cédula de identidad del aportante, y deberán efectuarse únicamente a través del sistema de recepción de aportes del servicio electoral por medio de transferencia electrónica o depósito bancario, y salvo aquellos señalados en el artículo siguiente, serán públicos. A continuación, punto seguido,
Asimismo, las personas naturales deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 28 bis. Ahí lo C. Intercálase un nuevo artículo 28 bis del siguiente Perdón, tenor. en la página 66 del comparado 66. estamos ahora. Intercálase un nuevo artículo 28 bis del siguiente tenor. Artículo 28 bis. Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretada la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000. Asimismo, se prohíbe a los precandidatos y candidatos de efectuar con ocasión de gastos electorales cualquier desembolso o contribución de conformidad a los conceptos establecidos en el artículo 2, que tengan relación con personas naturales que se encuentren en los casos establecidos en el inciso anterior. La misma prohibición se aplicará a las personas jurídicas cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores y socios, en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. Para ello, la persona natural o jurídica receptora del gasto electoral deberá declarar que no se encuentra en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero. Literal D. Intercala luego de las letras A y B las siguientes nueve letras C. Esto incide el artículo 64, cuyo encabezado dice: se considerarán infracciones graves a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral las siguientes. De aquí se agrega literal C. Incumplir la prohibición establecida en el artículo 28 bis de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o participare dolosamente en ello, salvo que acreditare no haber tenido conocimiento en el hecho. En el artículo 40 se incorpora un nuevo inciso final. El artículo 40 señala que solo podrán ser administradores electorales y administradores generales electorales los ciudadanos con derecho a sufragio. No obstante, no podrán ejercer ninguno de estos cargos quienes hayan sido condenados por delitos tributarios o contra la república o sean candidatos en una misma elección o en elecciones distintas pero efectuadas en un mismo acto eleccionario. Tampoco podrán ejercer estos cargos los directores, gerentes y ejecutivos superiores de empresas o del Estado o de aquellos que tenga participación mayoritaria en las autoridades de la administración del Estado, los funcionarios públicos ni el alcalde. Acá se agrega un nuevo inciso que dice: con todo, tampoco podrán ejercer estos cargos de administradores electorales, administradores generales electorales, quienes hubieran sido formalizados de la investigación decretada la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenados por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000. Literal F, incide en el artículo 42, que incorpora acá un inciso final. El artículo 22 dice: las nóminas de los administradores electorales y de los administradores generales electorales serán exhibidas al público en las oficinas del servicio electoral y en sus direcciones regionales. Igual publicidad deberá darse a los reemplazos que se produzcan en dichos cargos. Y aquí se agrega el siguiente inciso: estas nóminas además deberán ser remitidas al Ministerio Público, individualizando al titular o reemplazante con el nombre completo y número de cédula de identidad a fin de corroborar que no se encuentre en ninguno de los casos establecidos en el inciso final del artículo 40. En el evento que el Ministerio Público advierta que incurra en alguno de estos casos, deberá removerle de inmediato del cargo y remitir todos los antecedentes necesarios para la investigación del hecho, y se intercala un artículo 47 bis. En el mismo plazo contemplado en el artículo anterior, deberán remitir al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 9 y respecto de quienes hayan incurrido en gasto electoral de conformidad al artículo 2. En el evento que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los incisos primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos, y los dineros provenientes de dichos aportes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile. Si el Ministerio Público advirtiera la existencia de personas naturales o jurídicas respecto de las que se hayan efectuado gastos electorales de conformidad al artículo 2 y se encuentre
En cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a disposición todos los antecedentes que contribuyan a la investigación de los hechos y sus gastos serán rechazados en los términos del artículo 51. Lo dispuesto en este artículo sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan. Luego tenemos indicación 32, diputado señor Walker, que incorpora un nuevo artículo. Modifícase el decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que exige el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para agregar un inciso final nuevo en el artículo 3 del siguiente tenor. Bueno, el artículo 3 es bastante extenso, pero si quiere lea la nueva disposición que se propone. Claro, pero se refiere a las declaraciones de candidaturas, deberán efectuarse por escrito para cada acto eleccionario, en fin, todo lo que es la declaración de las candidaturas está regulado acá en todo el procedimiento, y agrega un inciso final del siguiente tenor: no podrá ser candidato a cargo a ninguna elección popular quien se encontrare formalizado de la investigación decretada la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes número 19.366, 19.913 y 20.000. Indicación número 33, el diputado Son Walker, para incorporar un nuevo artículo del siguiente tenor. Artículo nuevo, modifíquese el Código Penal. Intercala un nuevo artículo 251 septies en el párrafo noveno ter sobre normas comunes a los párrafos anteriores. Este artículo 251 septies dice: los delitos contemplados en los artículos 248, voy a ir aquí al pie del comparado, está el delito al que se refiere, ¿cierto? Que es delito cometido por empleado público, que en razón de su cargo solicitario va a aceptar un beneficio económico. Después, el artículo 250, el que diere, ofreciere o consentiere en dar a un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza. 251. 251 bis. Son todos los delitos de cohecho, de soborno. Sí, son también obtener una ventaja en cualquier negocio, en el ámbito de cualquier transacción internacional o una actividad económica. 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales, respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación decretada la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000. La pena deberá ser aumentada en 2 grados. Igual agravante se impondrá en el caso de provenir personas jurídicas cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores y socios, en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. Finalmente, indicación 34. Pero esto ya si quiere, es que eso ya tiene otra naturaleza. Sí. Si me permite, señor secretario, simplemente explicar estas indicaciones que, bueno, las hemos trabajado desde hace bastante tiempo y que quedan a disposición de todas las diputadas y diputados de la comisión que quieran suscribirlo, que persigue, como ustedes habrán podido advertir fácilmente, crear un muro entre el narcotráfico y la política, los partidos políticos y quienes aspiren a un cargo de elección popular, para que no puedan ser candidatos y obviamente sancionar gravemente a los candidatos y a los partidos políticos que reciban algún tipo de financiamiento cuando se demuestra dolo por parte del narcotráfico. Eso es lo que persigue todas y cada una de estas propuestas y quedan a disposición, como digo, de quienes quieran suscribirlas. Diputado Cruzcoque. Sí, presidente, yo valoro valoro las indicaciones y valoro el espíritu también de las indicaciones y también poner ese muro que usted señala entre el narcotráfico y la política es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que hacerlo con premura y tiene que ser un muro que no pueda ser saltado con facilidad. Pero a mí lo que me sucede respecto de
de aquellas personas que pudiesen, por el solo hecho de ser formalizados exclusivamente, ser inmediatamente inhabilitados de su capacidad de aportar o de donar. Me parece que eso atenta contra el principio de inocencia de las personas. Entonces tengo la impresión de que hay que ver cómo se podría hacer, porque lo entiendo en el caso de los condenados, sin duda, y creo que hay que tratar de prever situaciones, pero si los fiscales eventualmente se transforman en personas que puedan habilitar o inhabilitar a personas para aportar, me parece que ahí tenemos un problema que eventualmente puede tener vicios de constitucionalidad, no lo sé. Yo estoy muy de acuerdo con el espíritu, porque creo que aquí la forma hay que buscar cómo construirla de una manera tal que no atente contra la posibilidad de que el día de mañana algún fiscal con algún sesgo político pueda inhabilitar a alguna persona que quiera hacer un aporte o quiera ser administrador electoral, o todos los casos que se señalan en las indicaciones que usted ha construido. Gracias, diputado Cruzco, que voy a dar de inmediato las palabras. Me las han solicitado el diputado Ilavaca, la diputada Giles, el diputado Fuenzalía solamente, y el diputado Zafirio. Solamente una explicación. ¿Por qué incorporamos la formalización? A ver, primero, para evitar la mera denuncia o la mera querella que se haga con el objeto de inhabilitar a un adversario político de poder competir o poder hacer un aporte a un partido político o a una campaña electoral. Ahora, la formalización, como sabemos, es un acto del Ministerio Público por el cual finalmente se da cuenta a un imputado de que existe una investigación en su contra cuando hay antecedentes que den cuenta de su eventual participación en un delito. Es un hecho objetivo que lleva al Ministerio Público, después de una investigación, a formalizar. ¿Qué es lo que pasa si solo dejamos las condenas? Ahí me gustaría mucho tener la opinión de la Fiscalía, pero yo entiendo que el porcentaje de causas que llegan a juicio oral es bastante menor. Ese es un estándar que sería muy, muy difícil de alcanzar. Y claro, puede haber una salida alternativa, en este caso la suspensión condicional del procedimiento, pero que también es una instancia objetiva. Entonces, esa es la explicación de por qué lo incorporamos. Obviamente yo sé que es un tema discutible, pero esa es la explicación. Diputado Ilavaca. Sí, presidente. Yo, al igual que lo que acaba de señalar el diputado Cruzco, que comparto el espíritu de esto. Tenemos que, y he votado favorablemente casi todas las normas que nos han puesto respecto al tema del narcotráfico, porque soy un convencido que el narcotráfico hay que atacarlo, pero sin tregua. Pero llegar a sancionar antes de una sentencia a una persona, creo que es exceso. Porque ¿qué pasa si esa persona formalizada es declarada inocente? Ya se le sancionó. Porque hoy día estamos aplicándole una pena, porque esto es una pena, a una persona inocente. Y el estatus de inocente solamente cambia después de haber sido declarado culpable por una sentencia judicial. ¿Ya? Por lo tanto, creo que es el correr el cerco respecto al momento de aplicar esta pena es excesivo. Yo estoy de acuerdo con que se le debe aplicar, si están condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las 3 leyes mencionadas, absolutamente de acuerdo, presidente. No cuando existe una formalización o una suspensión condicional, porque recordemos que también cuando existe suspensión condicional, tampoco existe una condena. Esa persona, para todos los efectos legales, es inocente. ¿Ya? Se le pone una condición y al cumplir esa condición se le borró su historial. Entonces, ¿por qué va a tener una sanción una persona que en definitiva puede llegar a ser inocente? 2, presidente, veo un tema práctico, un problema práctico. Porque la sanción que se le aplicará a los partidos políticos de acuerdo al 39 bis también es dura. ¿De qué forma, en el mismo tenor de lo que hoy día está en la redacción del texto, yo insisto, yo estoy de acuerdo con el fondo, ¿ya? ¿De qué forma se va a verificar, tal cual hoy día está redactado, o cómo los partidos van a controlar si no tienen acceso a la información de un formalizado, de un suspendido, con una suspensión condicional,
de un condenado, es decir, hoy día los partidos políticos nosotros le tendríamos que decir, ¿sabe qué? Además, respecto a las nóminas de adherentes o a la nómina de las personas que le entregan aporte, ustedes tienen que pedir el certificado de antecedente y como hay datos que no aparecen en el certificado de antecedente, nos van a tener que, no sé, el Ministerio Público, nosotros están informando todos los meses al Ministerio Público para ver si es que hay alguno que cumple con estas características para rechazar ese aporte. Entonces hay un tema práctico que ahí me complica, presidente. Gracias. Gracias, diputado de la Vaca. Diputada Giles. Bueno, el pragmatismo indica que vamos probablemente a tener necesariamente que modificar la indicación para poder hacerla posible, porque aparentemente tanto desde Chile Vamos como desde la oposición tenemos algunos resquemores. Sin embargo, yo quisiera ser taxativa en decir que son justamente estas las relativizaciones de parte de la clase política que no permiten terminar con la relación entre narcotráfico y política que existen hasta hoy. A mí me parece que esta indicación es completamente adecuada. Es más, siento una envidia sana de no haberla hecho yo. Además está trabajada con un nivel de profundidad extremo. Yo suscribo la indicación desde ahora y quiero decir que francamente es impensable que se formalice a alguien sin fundamento. Eso sería dudar de la forma de nuestra legislación y que aquí las sanciones durísimas que se proponen para los partidos políticos, como incluso llegar a la inexistencia de ese partido, que se termine ese partido, que haya la posibilidad, no tenga la posibilidad alguien de durante 8 años participar, es absolutamente adecuado. A mí me parece que la única forma de terminar con la relación de narcotráfico con política, que está, digámoslo claramente, en la base del problema del aumento de narcotráfico que tenemos hoy, y que no está contemplado, lamentablemente, en el desarrollo de esta idea matriz. Si lo que pretende este proyecto es combatir el narcotráfico y no dice una sola línea respecto de la relación entre narcotráfico y política, es el aporte que nosotros hemos hecho. Y me parece que esta indicación lo hace de manera completamente adecuada, en tanto un formalizado tendría que, para formalizarse, tener los fundamentos razonables, como le indica la ley, para esa formalización. Nadie le comunicaría a un imputado sin antecedentes el inicio de una investigación sobre narcotráfico en su contra, y para que haya formalización, por supuesto, se hace un examen de los antecedentes, ¿ya? Sobre el cual además se da cuenta. Por lo tanto, yo no solo suscribo esta indicación, sino que los llamo a todos a hacer carne este rasgamiento de vestiduras que hemos hecho uno a uno respecto de que estamos decididos a combatir el narcotráfico. Me parece que es una indicación completamente necesaria. Gracias, diputada Giles. Diputado Fuenzalía. Yo estoy totalmente de acuerdo con la indicaciones propuestas por el diputado Matías Walker. Primero que nada quiero señalar que lo que se establece como una donación de una persona que está formalizada o haya una suspensión condicional o esté condenada, está circunscrito a 3 cuerpos legales solamente. No es cualquiera formalización o cualquiera suspensión o cualquier condena. Estamos hablando de la ley 20.000 de drogas, estamos hablando de la ley 19.913 de lavado de activos, y estamos hablando de la 19.366 que es tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. O sea, no estamos hablando de cualquier formalizado, sino que por estos delitos, por estos cuerpos legales. Una formalización, y los que conocemos el sistema judicial sabemos, es cuando el Ministerio Público procede, cuando tiene presunciones fundadas para formalizar a alguien. Y el tribunal efectivamente acepta esa formalización y decreta medidas cautelares, incluso cuando son necesarias. Por lo cual, circunscrita a estos delitos, me parece que el Ministerio Público jamás va a formalizar a una persona que no tenga antecedentes suficientes con delitos tan graves como los que están señalados acá. Y en segundo lugar, la salida alternativa no es que la persona es inocente.
la salida alternativa a nuestro sistema procesal penal es que la persona admite los hechos y llega a un acuerdo de reparación, pero ha admitido los hechos. O sea, yo creo que cualquier persona que admite los hechos por lavado activo, por tráfico de estupefacientes, o la ley 20.000, que son hechos gravísimos, obviamente no una persona que cometió un delito menor. Entonces me parece muy bien que esté la formalización, que esté la suspensión condicional de procedimiento y que esté la condena, porque están los 3 estados de cuerpos legales de delitos bastante importantes y que queremos obviamente no permitir que esas personas que tienen relación con estos delitos de tráfico, de lavado de activos, de droga, estén donándole a los candidatos y a los partidos políticos. Yo la suscribo completamente, no tengo ninguna objeción respecto, está muy bien trabajada y está circunscrita a los delitos que nosotros queremos que personas relacionadas a estos delitos, en cualquiera de sus instancias de investigación, de suspensión o de condena, finalmente donen y establezcan plata a los partidos políticos y a los candidatos. Así que yo por lo menos estoy por votar a favor de todas estas indicaciones muy bien trabajadas por un presidente que hemos respaldado que continúe en su cargo. Gracias, diputado Fuenzalía, por todo, menos por su última frase. Diputado Zaffirio. Presidente, yo me alegro del ambiente que hay para establecer este tipo de normas. Creo que es fundamental establecerlo y construir un muro, pero lo que tenemos que tratar de hacer es construir un muro que no se caiga con facilidad. Porque claro, nosotros estamos aquí dentro de un contexto de personas que lo que buscamos es precisamente establecer una separación, pero profunda, entre la actividad política, la actividad pública en general, y los recursos que pudieran provenir del narcotráfico y del lavado de activos, en fin. El punto es que mientras nosotros estamos discutiendo esto, los defensores están discutiendo ya la forma como hacer caer esta norma. Porque en la práctica lo que estamos haciendo es establecer una sanción previa, para lo cual no tenemos facultades. Nos estamos atribuyendo facultades en el fondo de carácter jurisdiccional, que está fuera de la esfera de nuestras atribuciones cuando decimos que vamos a aplicar la norma respecto de los imputados o de los formalizados. Y se me viene al recuerdo un hecho terrible de la semana pasada o de esta semana, que es la situación de Tomás, en que el país condena a una persona antes de ser formalizada. Y que además cuando es formalizada, claro, estamos hablando de otro delito, estamos hablando de un delito de un homicidio calificado, y cuando es formalizada, el tribunal ni siquiera le da la prisión preventiva. Y la juez dice, no hay antecedentes suficientes. Si en ese lapso, si estuviéramos en un proceso por tráfico de drogas, por ejemplo, y en ese lapso el imputado hubiera hecho una donación a un partido político o de cualquier otra naturaleza, ya habría incurrido en la sanción que se quiere establecer. No, sí, está bien, sí, yo reconozco, es otro delito, lo cito solo como ejemplo a lo que se puede llegar estableciendo como condición solo la formalización, Gonzalo. Y el riesgo de que esta norma en la práctica se pueda caer en el Tribunal Constitucional si es que se recurriera. Entonces, yo propondría que aprobáramos todas las indicaciones propuestas por el diputado Boca, todas, y las circunscribiéramos a 2 circunstancias: a los condenados y a aquellos respecto de los cuales señalaba el diputado Fuenzalía, que son las personas que están con suspensión condicional del procedimiento. No así a los solamente formalizados. Gracias, diputado Zaffirio. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, yo estoy completamente de acuerdo con su indicación.
Hoy día estamos revisando un proyecto que busca perseguir el narcotráfico y la propuesta que usted ha hecho yo la comparto al 100%. Usted ha propuesto que se prohíba que se hagan donaciones a campañas electorales de presidente de la República, parlamentarias, alcaldes, concejales, etcétera, a las personas que están formalizadas por delitos de narcotráfico y de algún otro, sí, lavado de activos y todos los delitos asociados al narcotráfico. Porque la amenaza del narcotráfico en nuestro país es gigantesca. No es una ilusión, no es un mito. Hay países que han tenido presidentes que han sido narcotraficantes. Manuel Noriega en Panamá, hoy día está en una cárcel americana. Hay en México el narcotráfico ha infiltrado a congresistas, a partidos políticos, etcétera. En Chile el fenómeno pareciera que está un poquito más en verde, pero no hay que minimizarlo. Hoy día salió en la prensa en un informe de CIPER de que habían 40 carabineros en servicio activo que trabajaban para bandas narcotraficantes, que las protegían en sus cargamentos de droga o que actuaban protegiendo quitadas de drogas a otras bandas narcotraficantes, es decir, lo que se le llama mexicana. Es decir, el narcotráfico tiene, por lo lucrativo de su negocio, tiene la capacidad de infiltrar instituciones. Y hoy día nosotros queremos, como ha dicho usted, poner un muro entre el narcotráfico, el poder corruptor de las ganancias de su negocio con respecto a la política. Y lo que se establece no es una sanción para la persona que está formalizada por narcotráfico, sino que una prohibición de hacer donaciones de campaña, que es muy distinto. Hacer donaciones de campaña electoral en dinero, financiar campañas electorales, no es un derecho esencial humano que se esté privando, no es una libertad básica. Es simplemente la libertad de expresión que a uno le permite tomar decisiones de este tipo, pero que no establece la privación de un derecho esencial. La libertad de expresión se limita muchas veces y correctamente, porque vivir en sociedad supone establecer límites. Hoy día la ley que impide, hoy día vigente, que se hagan donaciones de campaña afecta, por ejemplo, a todas las empresas comerciales. Hoy día hay prohibición de hacer aportes por parte de personas jurídicas con fines de lucro, que fue una propuesta del gobierno de Michelle Bachelet. Se terminaron los aportes de empresas. Ninguna de esas empresas había sido condenada por nada. Ninguna había infringido tráfico de droga o había cometido delitos. Simplemente es una asociación inconveniente la de las empresas con la política. Se prohíbe también incluso los aportes de personas jurídicas sin fines de lucro. Corporaciones, fundaciones, sindicatos no pueden donar tampoco a campañas, porque es inconveniente la asociación. Se impide también que donen jueces, notarios. Me parece que el mismo René Zafirio que colocó, dijo, los notarios no pueden donar en campaña, y quedó, parece, ¿no? Conservadores, y quedó en la ley, porque es una asociación inconveniente. Y hoy día estamos viendo la posibilidad de establecer una prohibición absoluta para que las personas formalizadas por tráfico de droga puedan hacer donaciones de campaña a presidentes, a parlamentarios, a alcaldes, concejales. Yo comparto ese muro y ojalá sea altísimo y gigantesco. Suscribo su indicación y la voy a apoyar, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Soto. Si les parece y si le interesa al Ministerio Público dar alguna opinión, nos interesaría mucho escucharla, igual que a la Defensoría. Por cierto, Javier, usted sabe que siempre respetamos el principio de la bilateralidad de la audiencia en esta comisión, pero respecto también surgió una duda respecto de la naturaleza jurídica de la formalización y de la suspensión condicional. Yo estoy totalmente de acuerdo, obviamente, con el criterio del diputado Fuenzalía y el diputado Soto, pero sería importante escuchar en primer lugar al Ministerio Público y después a la Defensoría Penal Pública, así que les ofrezco la palabra. Don Luis Toledo, por favor, señor fiscal, lo escuchamos. Señor presidente, solo para decir dos cosas. Uno, agradecer francamente esta moción. Creo que, como se ha dicho por todos los parlamentarios, es un tremendo avance y realmente nos colabora en la función de toda la mecánica del Estado. Francamente, creemos que toda la representación popular debe estar cruzada por este tipo de normas. Luego,
también creo, en lo particular, en la objeción que se ha planteado en torno al momento en que se produce el impedimento para acceder a estos cargos, radicado en este caso en la formalización. Creo que la norma fue sacada conforme lo señala la propia ley 20.000, desde el artículo 9, que prohíbe efectivamente otorgar autorización a las empresas, digamos, para el cultivo o el desvío de precursores, y lo radica justamente en la formalización y en evitar la suspensión condicional. La formalización de la investigación, sabido es por todos los señores parlamentarios y por todos los presentes, es simplemente un acto administrativo, eso es cierto, que se junta con antecedentes recabados dentro de la investigación que nos sirven para efectivamente imputar cargos y que está previsto en el Código como una garantía procesal para los propios imputados, para saber cuál efectivamente es el marco de su investigación. Si existen demasiados reparos, existen otras normas que, digamos, postergar esto para la condena, como se plantea por algunos señores parlamentarios, nos parece que prácticamente vuelve imposible la opción oportuna de las medidas, simplemente porque la condena se difiere mucho tiempo después, años después, a una eventual formalización. Si se pretende buscar un punto medio, existe la posibilidad de el ejercicio de la acción penal pública por parte del órgano persecutor. Esto es un requerimiento o una acusación, es decir, cuando ya se han reunido antecedentes y el órgano persecutor ha decidido ejercer la acción penal pública en contra del imputado, en este caso, con antecedentes concretos como en un requerimiento o una acusación por un delito en particular, sea este o no que merezca pena aflictiva, y por eso hablo de requerimiento en un procedimiento simplificado, dependiendo de la pena, de circunstancias modificatorias, en fin, circunstancias que no son necesarias el caso señalar en particular. Pero lo que quiero volver al argumento inicial es que esto no es que haya sido sacado de una norma que no existe, está en la ley 20.000, se habla de el impedimento para acceder a ciertos beneficios o a ciertos permisos para cultivar, por ejemplo, marihuana, el artículo 8. En el artículo 9 se habla de la formalización de la suspensión condicional del procedimiento, y me parece que esta norma es bastante más importante que ese permiso de que otorga el SAC. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. No vamos a votar sin antes escuchar a la Defensoría Penal Pública. Don Javier. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, ya la primera intervención que hacemos el día de hoy, así que como siempre quisiera agradecer a usted y también a la comisión por invitarnos siempre a estas instancias. Un par de comentarios también, obviamente de carácter técnico a la indicación. Efectivamente, la línea, como también lo plantea el colega Luis Toledo, efectivamente la formalización es un acto de garantía para el imputado, porque precisamente este acto administrativo, que bien se hace frente a un juez, el juez no hace una evaluación del mérito de la formalización, simplemente se preocupa que estén las personas que tienen que estar en la audiencia y que la formalización sea comprendida por el imputado. En este caso, cuando finalmente el Ministerio Público decide o no formalizar una investigación, ese es un análisis que hace el propio ente persecutor. Si tiene o no antecedentes para sustentar ello, esto tiene importancia al momento que la Fiscalía pide medidas cautelares, no para tomar la decisión de formalizar o no. Y de hecho esto es importante porque si el Ministerio Público, por ejemplo, pretende imponer una medida cautelar o incluso ordenar a través de juez de garantía incluso diligencias que puedan afectar garantías, es decir, diligencias intrusivas, necesariamente la formalización tiene que estar realizada. Esa es la regla general. Hay excepciones, desde luego. Y por otro lado, también hacer una precisión, porque aquí se habló de que el hecho de aceptar una suspensión condicional implica aceptar los hechos, o incluso hasta se puede hablar de aceptar responsabilidad. Quiero hacer la precisión porque esto no es efectivo. Acá el Código Procesal Penal, la única es dos hipótesis donde se acepta, donde el imputado acepta los antecedentes de la investigación o acepta derechamente responsabilidad, ocurre en un procedimiento que se llama abreviado, donde incluso después de tramitarse el juez de garantía dicta sentencia de forma inmediata, y en el procedimiento simplificado, que ocurre lo mismo.
Acá la suspensión condicional simplemente lo que hace el juez de garantía es una evaluación si se cumplen los requisitos objetivos para acceder a ella. No existe ningún juicio ni tampoco un pronunciamiento respecto de la responsabilidad o incluso de la efectividad de los hechos. Acá simplemente, como dije anteriormente, se hace un análisis respecto, por ejemplo, si la pena excede ciertos marcos, si es de aquellos delitos que admiten suspensión condicional y si el imputado no está con otra suspensión condicional o no haya sido condenado anteriormente. No es más que eso, de modo que la suspensión condicional no significa en ningún caso la aceptación de responsabilidad ni tampoco la aceptación de los hechos que se está investigando por parte del Ministerio Público. De hecho, es un mecanismo que es muy ampliamente utilizado como además una forma de congestionar la alta carga que tiene el sistema penal y en muchos casos se hace por mutuo acuerdo, siempre se hace un mutuo acuerdo entre la defensa también y el Ministerio Público y eso no necesariamente conlleva a que exista algún tipo de aceptación de responsabilidad o de los hechos de la causa. Es simplemente un mecanismo que evita que una causa llegue a juicio oral y que de hecho cuando se cumplen estas condiciones el juez de garantía acá lo que hace es decretar el sobreseimiento definitivo, es decir, un equivalente jurisdiccional a una absolución, es decir, el caso se termina como si no hubiese ocurrido. De manera que quería hacer esa precisión también porque incluir a nuestro entender la suspensión condicional del procedimiento que después finaliza con un sobreseimiento definitivo si se cumple, porque en el caso que no se cumple la causa se reactiva y puede llegar a un juicio con condena. Creemos que en este caso este tipo de elemento como la suspensión condicional no es compatible, creemos, con la presunción de inocencia. Creemos sí, quizás una solución intermedia, como por ahí se puso, que puede ser un equivalente a la acusación, como dijo el Ministerio Público, el requerimiento, porque a diferencia de la formalización, cuando existe una acusación, se trata de una investigación que ya está agotada y está cerrada, y el Ministerio Público, si decide llevar una causa a juicio a través de la acusación, es porque ya reunió antecedentes serios, antecedentes que tienen cierta seriedad, que justifiquen además que una persona enfrente luego un juicio oral. Y por otra parte también, señor presidente, solamente hacer un alcance, ya que esto puede suscitar dudas respecto de la interpretación del estado procesal de la causa, porque acá las indicaciones que se proponen hablan de que se hubiera formalizado la investigación y luego decretado la suspensión condicional. Creemos que esto puede suscitarse esta discusión, ya que al hablar de si hubiera formalizado, la duda puede surgir respecto a si se trata de una formalización que esté vigente al momento de que se trata de activar esta inhabilidad o se trata de una formalización pasada, que puede haber terminado incluso con una solución o sobreseimiento definitivo. Y lo mismo pasa con suspensiones condicionales, si se está pidiendo en este caso de una suspensión condicional que está actualmente vigente o una que haya sido decretada en el pasado y que también esté cumplida y con este resultado de sobreseimiento definitivo sé que se cumplen las condiciones. Esas precisiones simplemente queríamos hacer, señor presidente, así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a don Javier Ruiz, por supuesto. Además le agradezco porque nos ha acompañado en el trámite de todo este proyecto, igual que el Ministerio Público. Yo me hago responsable de todas y cada una de los conceptos que están contenidos en estas indicaciones y agradezco mucho a la diputada Giles, al diputado Fuenzalía y al diputado Soto por sumarse a suscribirlas. Por cierto que ha abierto a todos quienes quieran suscribirlas también. Una sola explicación respecto de un punto que trató el diputado Fuenzalía respecto de las normas más estrictas en relación a los partidos políticos. Incluso la posibilidad se establece de disolución de un partido político exige siempre una actitud dolosa de quienes ostenten cargos de representación del partido político. Es decir, hay un dolo, hay una intención objetiva del partido político de obtener financiamiento ilegal del narcotráfico para meditar una sanción tan severa como la disolución, conforme a la ley de partidos políticos. Muy bien. Así que, señor secretario, si le parece, ponga en votación todas y cada una de estas indicaciones. Sí. Gracias, señor presidente. La votación, como si bien se ha señalado, es conjunta de las indicaciones del señor Matías Huaca, también suscrita por los señores Fuenzalía, Soto y señora Pamela Giles, que van de la indicación 30 a la 33, me parece que es la última que presentó. 32 y 33, sí, exactamente.
La 34. Esto serían indicaciones 30, indicaciones 30, 31, 32, 33. Vamos a ver. Ya. Señor Juan Antonio Coloma, no, tampoco. Está revisando, si acaso está online. Don Juan Antonio tampoco lo veo. Don Luciano está así. Don Luciano Cruzcoque. Sí, me dejo persuadir por los argumentos del fiscal de Toledo, a favor. A favor, don Luciano. Don Sebastián Torrealba. Absolutamente a favor, presidente. A favor, don Sebastián. Don Gonzalo Fuenzalida. Yo me alegro que el diputado Cruzcoque haya sido persuadido. Yo también voto a favor. Y la suscribo también esta indicación. Perfecto. ¿Qué más suscribe? Ya, para anotarlo acá porque lo estoy justo anotando. Don Sebastián Torrealba también entonces suscribe la indicación. Don Diego Ibáñez, que está online. Absolutamente a favor, señor secretario, una especie de cautelar por la democracia también. Así que a favor. Muy bien, gracias. A favor. Don Marcos Ilavaca. Efectivamente, encontré absolutamente alegro y convincente las declaraciones del fiscal nacional, así que también a favor. A favor, don Marcos Ilavaca. Señora Pamela Giles. Un enorme aporte a favor. A favor también. Señor Miguel Mellado. A favor también. Don René Zafirio. Me he dejado persuadir por la interpretación que ha hecho de la propuesta el diputado Soto. Voto a favor y creo que ese diputado Soto sería un gran presidente de la comisión. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo creo que cuando se trata de aportes de dinero del narcotráfico a la política, yo creo que hay que hacer un control preventivo de identidad. Es la única lugar donde creo que es procedente y hay que evitar hacer asociaciones entre el narcotráfico y la política, hay que levantar un muro y tal como lo hemos dicho en este debate, voy a votar a favor de esta indicación. A favor, don Leonardo Soto. Señora Camila Vallejo. Sí, gracias. Bueno, a mí estoy absolutamente a favor de la indicación. También quisiera suscribirla. Creo que, bueno, la mejor manera de combatir el narcotráfico y una posición que tengo hace tiempo más allá de esto es despenalizando varias de las drogas que existen en nuestro país. La única manera de terminar con ese negociado, pero es debate de otra comisión y otro proyecto de ley, obviamente. Así que, presidente, a favor y suscribo la indicación. Gracias, señora Camila. A favor, señor presidente. Voto a favor y agradezco a todas las diputadas y diputados que se han sumado a suscribirlo, porque la transversalidad de esta voluntad político-legislativa de desterrar cualquier vínculo entre la política y el narcotráfico resulta fundamental, porque es precisamente la principal amenaza sobre la democracia y ya se ha demostrado en otros países de nuestro continente. Gracias, señor presidente. A favor, se ha aprobado por unanimidad, señor presidente, 11-0-0. Vamos entonces con la indicación 34 de la diputada Claudia Mix. Bien. Deje que la lea el secretario, por favor, para pronunciar. La indicación, señor presidente. Léala, por favor, señor secretario. Sí. La indicación, señor presidente, está en la página 64 del comparado de la señora diputada Mix para incorporar en el nuevo inciso segundo del artículo 8, después de la expresión médico cirujano, la frase odontólogo o médico veterinario. Se refiere al uso de la cannabis con fines medicinales. Diputado Fuenzalida. Tengo una duda, si el secretario la pudiese aclarar. Esta es una indicación sobre una indicación. El artículo 8, nosotros la mayoría suscribimos una indicación donde finalmente dimos todo el apoyo, y esta indicación donde incorporamos el tema del médico cirujano. Entonces aquí viene a ampliar eso, pero es una indicación sobre una indicación ya votada.
hace más de un mes. Entonces mi pregunta es, ¿se puede votar? Porque no es sobre el texto legal, es una indicación sobre una indicación, que ya fue votada. Gracias, diputado Fuenzalía. Yo sí, lo que pasa es siempre las indicaciones tienen que leerse, porque esta sesión es pública, está siendo transmitida, entonces hay que leer las indicaciones y explicar. Lo que pasa es que efectivamente, y tal como señala el diputado Fuenzalía, estamos en presencia, más allá del mérito o no de la indicación, de un problema reglamentario, porque este aspecto ya fue votado y para reabrir el debate necesitaríamos de la unanimidad de los miembros de la comisión, que me indican que no existe. Por lo tanto, debe rechazarse por esa razón. El debate. Ya, sigamos, señor presidente. Ahora sí que llegamos a las normas transitorias. No, hay una, me dice que, pero yo no la tengo en el comparador. Ah, está en la última hoja, en la 75. Perdón, es que está después de las transitorias. Entonces, Sí. Ya, vamos entonces con la indicación 35. Sí, incorpora la idea de los autores de esta moción, es incorporar el siguiente artículo transitorio. Dice, en el plazo de 6 meses a la publicación de la presente modificación, se conformará una comisión técnica compuesta por organismos del Estado pertinentes, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Senda, INDH y representantes de organizaciones de la sociedad civil con el fin de que elabore un informe en el plazo de 6 meses de su conformación, en el cual se plasmen parámetros cuantitativos y cualitativos objetivos en cuanto al patrón de consumo de estupefacientes de la población, de modo dotar de contenido con arraigo a la realidad del concepto de consumo personal y próximo en el tiempo. Dichos criterios deberán ser socializados entre las policías y demás organismos pertinentes y aplicados por los mismos. Sí, a ver, tenemos dos dificultades con esta indicación. Primero, hay un problema de forma, porque impone obligaciones a organismos del Estado. Entonces, invade las atribuciones exclusivas del presidente de la República en materia de administración del Estado y en cuanto específicamente a las atribuciones de los órganos del Estado. Hay un tema de fondo también porque deja indeterminado y sujeto a una decisión de una comisión una prescripción que deberá ser legislativa, ¿no? Y por lo tanto se declara inadmisible la indicación. Lástima que no está uno de los diputados autores para defender la admisibilidad, pero vamos a esperar que vuelva. Vamos ahora. Ahora sí, señor presidente, tenemos el artículo primero, dice lo dispuesto en el literal A, del numeral 7 hasta el 9 del artículo primero, y lo dispuesto en el artículo tercero, entrará en vigencia transcurridos 6 meses de la publicación de la presente ley en el diario oficial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a partir de la publicación de la presente ley en el diario oficial, los laboratorios canadienses de Chile y la Comisión de Investigaciones podrán obtener la certificación a que lo literal A del numeral 7 del artículo primero. Veamos lo que dice el numeral. Sí. El literal A del artículo séptimo, que me parece que es que no se aprobó, eso porque son los laboratorios de Se le ganaron. 7A. O sea, sería inaplicable, sería incompatible con lo ya resuelto el inciso segundo. Pero el inciso segundo. Pero en todo porque entiendo que el artículo primero dice relación con el resto de las disposiciones, ¿no? Se refiere exclusivamente al literal A. Ah, perfecto. No de aplicación general. Ya, entonces el artículo primero se rechaza por ser incompatible con lo ya resuelto. Vamos al artículo segundo. Perdón, ¿quién me está pidiendo la palabra? El Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el artículo primero transitorio hace referencia a dos normas. Uno, al literal A del numeral 7 del artículo primero,
que ese efectivamente fue puesto en votación y rechazado por fecha del 17 de diciembre, pero adicionalmente la norma transitoria del artículo primero hace referencia al artículo tercero del proyecto de ley, el que dice relación con las normas, las modificaciones del Código Procesal Penal, respecto de las cuales entendemos y es necesario un plazo de vacancia para la actualización de estas normas por parte de los intervinientes. Que me da lo mismo. O sea, Es lo que yo había dicho. ¿De reglamento, presidente? Sí, está bien. Lo que pasa es que, a ver, hay dos cuestiones, una de forma y una de fondo. Respecto al tema de forma, estamos en votación y el artículo primero transitorio ya fue votado. Ahora, efectivamente, yo había sido los que había advertido que teníamos que hacer una distinción entre inciso primero e inciso segundo. Diputado Fuenzalía. De reglamento, presidente. Está Giles. Presidente, en primer lugar, quiero decirle que cuando uno pide la palabra de reglamento, la idea es que el presidente le dé la palabra de inmediato a un miembro titular de esta comisión. En segundo lugar, le digo, presidente, que no es la autorización para que hable ningún representante, asesor de tercer, cuarto, quinto grado del Ejecutivo. O está presente el ministro correspondiente aquí, por último la subsecretaria, o simplemente no tienen derecho a la palabra, presidente, y además... Bueno, a ver, si no hay una norma especial respecto a la entrada en vigencia, tendrá que emitirse el reglamento de acuerdo a las normas generales de la entrada en vigencia de la ley. Vamos, señor secretario, al artículo segundo, y yo le pido al Ejecutivo estar atento para que si tienen algo que aportar, y por supuesto siempre estamos muy prestos a entregarle la palabra, lo hagan en el momento que se están discutiendo las disposiciones. Señor secretario. Señora diputada Giles, de reglamento. Como usted no me estaba escuchando, presidente, porque estaba hablando con alguien por teléfono, le reitero que no doy mi autorización para que un asesor de tercer, cuarto nivel del ministerio hable o del organismo que sea en esta sesión. Por más invitado que sea, no les hemos hecho ninguna pregunta y no me parece atingente que hablen. Debería estar acá desde el comienzo de esta tramitación el ministro, que vino en la primera sesión y desapareció para siempre, y por lo tanto, presidente, le ruego que no le dé la palabra a estas personas, de nuevo. Gracias, diputada Giles. Vamos al artículo segundo, señor secretario. Perdón, Patricio, ¿no te escuchamos? Tiene el micrófono Falta el apagado. micrófono, sí. Artículo segundo, lo dispuesto en el literal B del numeral 8 del artículo primero entrará en vigencia transcurridos 6 meses desde la publicación en el diario oficial del reglamento que hace referencia a dicha norma. El reglamento antealudido deberá distarse dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la presente en el diario oficial. Según la planilla de votación, según presidente, el numeral 8 del artículo primero, literal B, fue rechazado por ser incompatible con lo afectado. Ok, por la misma razón se rechaza por ser incompatible. Continuemos, señor Y secretario. artículo tercero, señor presidente, No, los reglamentos de la ley 20.000 en los que inciden las modificaciones que se introducen en virtud de esta ley deberán ser actualizados dentro de un plazo de 3 meses contados desde su publicación. Ya, esto es absolutamente razonable. Pues, diputado Fuenzalía. Sí, pasa que si uno ve al final del texto hay 3 asteriscos que dice: se acordó por la comisión agregar un plazo para la dictación del reglamento, que sería el Ministerio de Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para la regulación de las materias a tratar, el párrafo tercero de esta ley. Pero ponerle un plazo. Actualizado dentro de 3 meses. Esto se refiere a que todos los reglamentos de la ley 20.000 tienen que ser actualizados conforme, en general, a todo lo ya resuelto en este proyecto de ley que sea incompatible con dicho reglamento. A mí me parece muy bien y me parece un plazo de 3 meses
que es rápido y razonable. ¿Se puede aprobar por unanimidad? Bien. Sí, ¿eso es lo último que falta? Sí. Ya. Claro. Sí, solamente la Secretaría me pide aclarar que respecto del boletín número 12.776-07, que es un proyecto de autoría del diputado Jaime Mulet, que regula en forma integral la extinción del dominio sobre bienes que provengan de actividades ilícitas. Sus propuestas deben entenderse rechazadas por regular la ley 20.000, ya modificada por este proyecto. Dicha materia, además con normas especiales que ya fueron rechazadas. No obstante, debo agradecer al diputado Mulet por su aporte y por su propuesta, pero debía dejar constancia de eso. Por favor, no se paren todavía, ¿estamos listos? Ya, hemos despachado el proyecto. Agradecer a todos los miembros de la comisión porque hemos destinado muchas sesiones a este proyecto. Agradecer al Ejecutivo, agradecer al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública. Corresponde designar diputado informante. Si es por orden alfabético, le corresponde a la señora Camila Flores. Perfecto. Vamos a elegir a el diputado Sebastián Torrealba para informar este proyecto. Ya, sí, quiero explicar que efectivamente nosotros habíamos aceptado remitir a la Comisión de Gobierno Interior para que fuera despachado rápidamente el proyecto de la elección de 2 días. Lo que pasa es que originalmente la mesa y los comités habían acordado que esto se vote el lunes en sala. Y esa fue la razón por la cual no lo despacharon hoy día, pero según lo que nos informa el próximo presidente de la Comisión de Gobierno Interior va a seguir votando en particular hoy día en la tarde. ¿Ah? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.